Así que vamos a comenzar entonces con el repaso de la lección que es prueba de discipulado, parábolas de la oveja perdida y la moneda perdida. Bueno, vamos con la primera pregunta. Dice, ¿qué actitud hacia las cosas del mundo indicó Jesús como necesaria para el discipulado? ¿Qué debe soportar un discípulo? Lucas 14. Del 25 al 27 dice, grandes multitudes iban con Jesús y volviéndoseles les dijo, si alguno viene a mí y no me ama más que a su padre y a su madre y a su esposa y a sus hijos y a sus hermanos y a sus hermanas y aún más que su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no tome su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Voy a leer en San Juan 14, 24, un adicional. Dice, el que no me ama, no guarda mis palabras. Las palabras que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. A ver, vamos a contestar entonces la pregunta porque sí está, no sé si qué les parece a ustedes, pero a mí me deja la impresión de algo muy fuerte. Dice, ¿qué actitud hacia las cosas del mundo indicó Jesús como necesarias para el discipulado? Las ¿Qué pruebas. actitud? ¿Qué actitud? Aquí dice, el que no tome su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. O sea, aquí pone el amor hacia la mamá, la esposa, y el amor hacia el Señor. Deben ser diferentes amores, porque amar al Señor equivale a renunciar a todo. Sí, entonces parece que es algo, un compromiso. Ahora, yo creo que es menester poder indicar qué es tomar su cruz. Bueno, tomar, dice, el que no viene por mí y tome su cruz. La cruz es aceptar al Señor, un sacrificio hacia el Señor, soportar todo por el Señor. Miremos cómo los apóstoles cuando tomaron la cruz de Cristo, despreciaron su propia vida hasta la muerte y murieron por la palabra de Dios. Ahora, para comenzar a analizarlo, los apóstoles, ellos no solamente creían la teología o la ideología que traía el Señor Jesús, sino que ellos dejaron todo lo que tenían hasta ese momento como su mundo y entonces entraron a una entrega con el Señor Jesús. O sea, no solamente le seguían, como ahora nosotros dice que seguimos a un artista y le damos me gusta a sus páginas, no, sino que ellos estuvieron con el Señor Jesús todos los días que Él estuvo aquí en la tierra. 3 años y medio cuando a él lo conocen, los 3 años y medio estuvieron con Él. Entonces, si vamos a colocar algunas semejanzas de cómo es el caminar, bueno, los apóstoles caminaron literal con Él. Y dice en una parte de la escritura, ejemplo os he dado. ¿Sí? ¿Sí, madre? En esta pregunta dice que los discípulos dejaron todo, pero no es porque dejaron todo y ya nunca fueron a ver a su familia, no. Quiere decir, pusieron a Dios en primer lugar. Le dieron el lugar al Señor Jesús de lo que Él les decía y lo siguieron. Pero aquí no está diciendo que, bueno, vas a dejar abandonada a tu esposa y a ver que se las arregle como no. Está hablando de que tú primero tienes que poner o debemos de poner en primer lugar al Señor y luego la esposa o los hijos o la mamá, eso que tú comentas tiene que ver con lo que le pasa a la suegra de Pedro, ¿no? O sea, ¿por qué razón? Porque aun cuando él estaba ausente tal vez de casa, él sabía y se preocupaba por su familia. Tanto así que le pide al Señor Jesús que haga algo por su suegra. Entonces no es como tú bien dices, no es algo que yo me entrego y me olvido de todo. Y vas a abandonar a tu familia. Sí, bueno, permítame. Entonces, parece que en San Mateo 15 y Marcos 7, ahí dice que los fariseos no permitían que los hijos ayudaran a su padre en cualquier índole. En cualquier índole, porque ya le estaban sirviendo al Señor. O sea, los judíos quitaban el amor hacia el Padre, porque supuestamente ya estaban haciendo la obra,
lo que ellos querían ser amados, ellos se entreponían entre ellos y Dios. Sí, entonces la actitud como tal de dejar todo no tiene que ver con el desprecio a la familia o el desprecio a tus seres queridos o al mundo como tal. No es hacerte tal vez algún ermitaño, alguien que no se acerca a la sociedad, sino que hay prioridades. ¿Sí? Hay prioridades y el Señor promete que si uno elige primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás se va a ir dando por añadidura. Entonces, vamos a contar entonces, la pregunta es, ¿qué actitud hacia las cosas del mundo indicó Jesús que era necesaria para el discipulado? Es olvidarse de todo, dejar todo a un lado en la prioridad. Y colocar a Dios en el centro de todo. ¿Qué debe soportar un discípulo? Aquí yo tengo un texto adicional que es en 2 Timoteo 1, 3, 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Entonces, ¿qué debe soportar el discípulo? Bueno, va a soportar persecución, pero pareciera que fuera un camino de martirio. Pero no es que los discípulos de Cristo tengan esa necesidad de ser perseguidos porque son personas que quieren ser siempre mártires, no. Sino que el mundo está diseñado de cierta manera de que un hijo de Dios no encaja en este mundo. Porque el rey de este mundo no permite que la gente le deje. Así es como un rey en esta tierra tiene súbditos, pero hay unos súbditos que no le obedecen. ¿Cuál va a ser la actitud? En la Biblia podemos recordar el caso del tío de Ruth, del tío de... ¿Sí? El tío de... de Mardoqueo. ¿No? Mardoqueo, perdón, sí. Esther, perdón, sí, de Esther. Cuando pasaban por ahí y él no se hincaba, no hacía reverencia. ¿Cómo se sentía este hombre? Pues se sentía mal. Entonces, si nosotros estamos viviendo... Eso es tomar la cruz de Cristo. Exacto. Entonces, si nosotros vivimos en un mundo en donde no nos doblegamos a lo que el mundo pide, el mundo te va a despreciar. No es que tú estés buscando directamente un martirio. Bueno, tenemos una nota, que es la nota 1. Ahí para que la podamos leer. Digo, igual nos va a aportar. Aquí habla de la nota 1, dice, ¿qué odio puede ser, excepto el odio de lo que se interpone en el camino del discipulado y lo contradice? Ya se ha encontrado en padre o madre, en esposa e hijo, en hermanos o hermanas. Es más, incluso en la propia vida. Es el odio de todo lo que se opone a sí mismo en el amor de Cristo, a la imagen, al espíritu de Cristo. El odio real de lo que es realmente odioso, a pesar de que se ha encontrado en lo más querido de nuestros semejantes o en nuestra propia vida amada. De ninguna manera deben tratar de debilitar esas palabras fuertes para dar explicaciones. Los discípulos deben estar preparados para abandonar a lo muy amado si Cristo los llama. Mira, aquí está diciendo el odio. A veces pasa en una familia cuando un miembro de la familia quiere seguir las cosas de Dios. Y de repente llega a su casa y le dice, papá, quiero seguir las cosas. Y el papá dice, no. O te vas de la casa. Ahí ya es cuando entra, ahora sí, el odio del papá al hijo, y el hijo debe de decidir su papá o la iglesia. Y hay muchos que han dejado a sus padres por seguir al Señor, ¿eh? Han dejado a sus padres por seguir al Señor, porque ellos se dan cuenta de que es lo mejor en las cosas de Dios que estar en su familia. Aquí está hablando de ¿cómo decir? Odiar no es un odio a muerte, se puede decir, sino de odiar las cosas que están en el mundo y seguir las cosas de Dios. Pero vamos con la segunda pregunta. ¿Cómo ilustró nuestro Señor la locura de aceptarlo de manera irreflexiva? Verso 28 al 32. Dice, ¿quién de ustedes queriendo edificar una torre no se sienta primero a calcular el costo y ver si tiene lo que necesita para terminarla? No sea que después que haya puesto el fundamento no pueda acabarla y los que lo vean se burlen de él, diciendo, este hombre empezó a edificar y no puede terminar. ¿O qué rey, teniendo que ir a la guerra contra otro rey, no considera primero si puede enfrentar con 10,000 al que viene con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está aún lejos, le envía a la embajada y le pide las condiciones de paz. Bueno, creo que la respuesta de eso está en la pregunta 3. Pero vamos a contestarla.
El 2, nada más para darle seguimiento y la contestamos, la terminamos de contestar en la 3. Dice, ¿cómo ilustró nuestro Señor la locura de aceptar de manera irreflexiva? O sea, Parece chiste, pero todavía vemos en la actualidad esos, ¿cómo se les dice? Elefantes blancos. O sea, Ujú. esos monumentos, esas obras faraónicas dentro de los gobiernos que inician bien y no se terminan. Aquí cerca de nuestra comunidad donde vivimos hay una ciudad grande, Coatzacoalcos, y a la entrada de Coatzacoalcos, de esa ciudad, hay un monumento a la irresponsabilidad, que es un distribuidor vial que iban a hacer, que iba a conectar con el puerto, pero que nunca se terminó. Y está causando tanto problema actualmente porque se ha estado desmoronando y ha causado problemas viales. Entonces, ¿qué sucede de esto? Bueno, la gente que conoce el pasado se ríe de la persona que ideó esto y que no calculó. Entonces, aquí lo que está haciendo el Señor Jesús es um, haciendo una analogía. Recordemos que estamos hablando de aquellas personas de que toman la decisión de seguirle o que deberían de tomar la decisión de seguirle. Pero inmediatamente después, cuando dice, el que no lleva la cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Venimos de que el Señor nos diga qué es lo que tenemos que hacer para ser discípulos. Pero ahora dice, ¿por qué? ¿Quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero a calcular los gastos? O sea, ¿es posible entonces tomar una decisión en favor de Cristo y quedar a medias? Sí, sí puede ser porque a veces se hacen las personas por emoción. bueno, o también podemos ser que un rey viene con 20,000 y el otro con 10,000. Debe reflexionar que no va a poder. Así nosotros, si aceptamos entrar a una guerra, pero así como estamos, el enemigo viene con más de 1,000, con 2,000. Y claro, que si no lo pensamos vamos a perder. Pero si hacemos alianza con el Rey de Reyes y Señor de Señores, la cosa cambia. Es que prácticamente eso es lo que se está hablando aquí. El problema ah, de entrar a este mundo cristiano pensando que los motivos que te llevó a tomar la decisión son lo suficientemente fuertes para seguirte manteniendo. ¿Cuántas personas no hicieron oración para que el Señor les curara de una enfermedad? Tan pronto ellas eran curados, se alejan de Dios. Porque querían nada más un beneficio. Y aquí podemos también entender como cuando el sembrador, para las partes donde cayeron las semillas. Dice que hay partes que cayeron, dice, lo que no tienen raíz en sí antes son de corta duración. Y cuando viene la tribulación o la persecución, por causa de la palabra, enseguida tropiezan. O sea, puede pasarnos de esa manera, que a veces por cualquier cosa que nos venga en la vida, Léete todo, hasta Sí. donde cae sembrado en buena tierra. dice, los que sembraron, el sembrador es quien siembra la palabra, dice, los del junto al camino son los que oyen la palabra, pero después viene Satanás y la quita de sus corazones, donde había sido sembrada. Los que son sembrados en pedregales son los que al oír la palabra la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, antes son de corta duración. Y cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropiezan. Los que son sembrados entre espinos son los que oyen la palabra, pero los cuidados de este mundo, esta parte sí nos puede pasar a nosotros. Los cuidados de este mundo, el engaño de la riqueza y otras codicias, entran y ahogan la palabra y no dan fruto. Y Sí, los que fueron sembrados en buena tierra son los que oyen la palabra, la reciben, dan fruto 30, 60 y 100 por uno. bueno, lo que esa parte ya le hemos comentado Sí, días anteriores, que lo que fueron sembrados en buena tierra dieron mucho fruto. Podemos pensar que esa tierra fue abonada, Sí. fue limpiada, podemos pensar eso, porque los otros, junto al camino, vinieron los pájaros, o sea, los malignos, y desbarataron la obra de Dios. Otro fue en espina y desbarataron, otro fue en piedra y no creció. Bueno, pero esos que fueron sembrados en buena tierra son las palabras de la mujer fenicia, que cuando fue rechazada, creo que se cuenta en Mateo 15, el 21 en adelante, que esta mujer iba siguiendo al Señor Jesús dando grandes voces y los discípulos dijeron, Señor, corretearlas, que se vaya, porque viene perturbándonos. Entonces el Señor le dice, bueno, el Señor también aparentemente la rechaza aparentemente, pero entonces la buena tierra son
son los problemas que vienen, que son los abonos, y van hacia la persona, y la persona no renuncia de la palabra de Dios por el fuego que viene, según el apóstol Pedro, sino que al contrario, esas pruebas los motivan más y a consagrarse más. Entonces es cuando vienen los frutos, a 20, 30, 100, porque son las pruebas. Y los otros que fueron vencidos a la primera, segunda y tercera, no aceptaron la prueba y le echaron la culpa a Dios porque eran buenos cristianos, que estaban trabajando para Dios, eran miembros de iglesia, eran encargados, y cómo es posible de que Dios lo haya abandonado. Ahora, vamos a contestar entonces la pregunta para avanzar a la 3. ¿Cómo ilustró nuestro Señor la locura de aceptar de manera irreflexiva? ¿Cómo lo ilustró? Con alguien que no calcula lo que va a hacer. Ajá, ¿sí? exactamente, con algo. Que no piensa lo que está haciendo. Pero vamos a leer entonces el versículo 33, el que tú decías. Sí, en este se encuentra todo. Después que el Señor menciona la parábola de la torre, el que edifica, después el que viene con 20,000, con 10,000, como que no lo entendemos ahí, pero el pregunta 33, el punto 3 dice, ¿cuántos de uno mismo pecados y posesiones deben ser rendidas a Dios para ser su discípulo? Dice la verso 33, ustedes, dice, si cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Entonces, de esa parábola es esto: quien no renuncia a todo lo que le estorba, no puede ser mi discípulo. Tengo unos textos adicionales. Tengo Filipenses 3, del 7 al 8. Dice el apóstol, pero lo que para mí era ganancia, ahora lo considero como pérdida por el amor a Cristo. Más aún considero todas las cosas como pérdidas por el sublime valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por él lo perdí todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Cualquiera que no renuncia todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Dice el apóstol, por amor, renuncia a todo. Ahora, el joven rico, Mateo 19, 20 al 22, dice, el joven contestó, todo eso lo he guardado, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalos a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, ven y sígueme. Al oír estas palabras, el joven se fue triste porque tenía muchas posesiones. Ahora, ¿el Señor quería arruinar a este joven? No. Este joven, lo que Dios miraba, lo que le impedía acercarse más al Señor y consagrarse, era lo que le estorbaba. Y el Señor dice que no renuncia a todo lo que le estorba, y el joven no se daba cuenta. Según él guardaba todos los mandamientos, pero no se daba cuenta que su riqueza era un impedimento para entrar al reino de los cielos. Entonces la pregunta es, ¿cuánto de un mismo pecado y posesión debe ser rendido a Dios para ser discípulo? La respuesta, como tú bien lo comentabas en el 33, así que pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Sí. Entonces, nosotros estamos viendo que en esta primera parte del repaso, aquella persona que toma una decisión para seguirle, si no calcula bien qué es lo que tiene que entregar a Dios como esto que le estorba, eso mismo va a ser ocasión para que él caiga. La ilustración perfecta para esto es lo que le pasa a Judas, que él se entrega porque él sigue al Señor Jesús por 3 años y medio, igual que los demás, pero su ambición de poder tener un lugar en el poder, en el posible reino que el Señor iba a establecer, eso hizo que fracasara. Y Judas no renunció a todo. Quería entrar al reino de los cielos con Mateo 22, la persona que entró sin vestido de boda. Quería salvarse, pero sin tomar la cruz de Cristo. Entonces para cerrar esta primera parte, quiere decir que todos aquellos que podemos entrar a este mundo cristiano por algo que nos motivó en su momento, como pudo haber sido un problema, como pudo haber sido una enfermedad de un hijo, un temblor, lo que sea, si esto fue solamente el detonante para tomar una decisión, pero en ese proceso no fuiste capaz de dejar el peso que te ata atrás, muy seguramente fracasarás en tu vida cristiana, tal como se ilustra aquí con este rey, con la persona que construye la torre,
¿Por qué? Porque no estamos dejando que Dios tome posesión completa de nuestros corazones, sino que hay una fracción de ello, de nuestro corazón, que todavía tiene un dueño. Y si nosotros no hacemos que el Señor vaya tomando control, eso vaya avanzando, avanzando, avanzando y avanzando. Bueno, vamos a la pregunta 4. ¿Cómo es ilustrada la inutilidad de la mera forma de la religión? Verso 34 y 35, Lucas 14, verso 34 y 35. Dice, la sal es buena, pero si deja Pierde su sabor. de estar salada, ¿cómo volverá a ser útil? No sirve ni para la tierra ni para el montón de abono, simplemente se le tira y los que tienen oído por oír, oiga, leí la versión popular. ¿Cómo pierde la sal su sabor? En el apóstol Pablo, en Romanos 2:24 parece, dice, por eso el nombre de Dios es blasfemado por culpa de ustedes. Entonces, ¿cómo se pierde la sal cuando la persona, cómo perdió la sal la Odisea? Por mezclar las cosas del mundo con las cosas de Dios. O sea, las cosas frías con las cosas calientes. Entonces, cuando mezclamos las dos cosas y no nos decidimos ni por una ni por otra, y cuando unimos las dos, perdemos el poder de la sal, que es la gracia, el poder de Cristo. Aquí en esta parte de la pregunta dice que la sal, dice vosotros, aquí en San Mateo 5:13 dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿por qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada y hollada por los hombres. Y aquí en Marcos 9:50, San Marcos 9:50 dice, San Marcos 9:50 dice, buena es la sal, pero si se vuelve insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened la paz unos con otros. Esta es la sal. Ahora vamos a Colosenses 4:6. Colosenses 4:6. Es otro adicional que aquí tengo de parte a ver, Colosenses 4:6 dice, fíjense bien, aquí ya aclara todo qué cosa es la sal. Dice, vuestras palabras sean siempre agradables, sazonadas con sal, para que sepáis cómo conviene responder a cada uno. ¿Qué cosa es la sal? Vuestras palabras. Que debemos de hacer siempre, hablar con palabras agradables, sazonadas, con gracia. Yo no entendía, yo siempre leía lo de la sal. Y dije, pero ¿qué significa la sal? Porque una cosa es la sal y otra cosa es la luz. Sí, pero estamos hablando de la sal. La sal cuando tú te comes una comida con sal, ¿sabes? Digo, más o menos bien. Fíjense, ahorita que tenemos aquí a Aarón presente, luego uno come la comida que le preparan a Aarón y uno así con cara de, no me gusta, ¿no? Porque le falta la sal. No, es insípida. Es insípida No porque, tiene bueno, sabor. él tiene porque está pequeño. Pero me llama la atención igual lo que dices, porque la sal son las palabras y la luz es el testimonio. Ujú. No es lo mismo lo que tú dices con lo que tú haces. Bueno, me estoy acordando de esto. Una cosa es la sal, otra cosa es la luz. Me estoy acordando de 1 Corintios 13. Dice, si yo hablara lenguas étnicas, gentiles, humanas, y no tengo amor, no tengo a Cristo, o sea, la sal, nada soy. Puedo saber profecías, decidir los tiempos, los misterios y todo. Pero si me falta la sal, me falta la presencia de Cristo, nada soy. Increíble. Nosotros pensamos que el que conoce profecía y todo está con Cristo. No es cierto. Puede ser que ya perdió la sal. Entonces, cuando nosotros hablamos, cuando decimos de que nuestras palabras son sazonadas con sal, ¿a qué se refiere? ¿Se referirá a que tenemos que tener bonitas palabras para hablar? No. Tener gracia. ¿Qué es tener gracia? Ser agradable. No, pero una cosa es tener comunicación efectiva, que ese es algo que se entrena. Las personas que venden te envuelven. Sí, son Yo creo agradables. que, se refiere a tener la verdad, que es a Cristo. Cristo, Porque al tener a final Cristo. Él es la sal. O sea, Él es lo que nos da ese toque, ¿no? Sí. Mira, Entonces, ajá. mira. Es que mira, cuando
tú vas a un lugar y esa persona no te conoce, y luego dice cierta persona, qué agradable persona, ¿eh? Qué agradable, cómo es, respetuosa, educada. Ahí estás dando todo a conocer quién eres tú. Eres agradable. Pero si tú tienes una boca que no y dices No, que eres pero cristiano, independientemente de que te reprimas de no decir groserías, creo yo que las palabras o el conjunto de palabras que salen es de la ti actitud. inspiran a otra persona a ir al evangelio o no inspiran a nadie. Ujú, O exactamente. sea, puede pasar en eso, de inspirar a no inspirar. Vamos a la pregunta número 5. 5. 5. ¿Quién fue atraído especialmente a Jesús y para qué propósito? Lucas 15:1 dice, los publicanos y pecadores se acercaron a Jesús para oírlo. ¿Quiénes fueron traídos realmente? Los publicanos y pecadores. Aquí menciona publicano, Pero ¿por qué? dice, menciona dos, menciona dos, menciona a dos clases de personas, publicanos, que se ve de que esos practican la religión, y a pecadores fueron atraídos hacia Jesús. Dice, Mira. ¿para qué? Vamos a ir siguiendo la secuencia de la lección. Aquí en esta parte de la palabra de vida del gran maestro, fíjate lo que dice. Cuando los publicanos y pecadores se reunían alrededor de Cristo, los rabinos expresaban su descontento. Este a los pecadores recibe, decían, y en ellos, y con ellos come. Con esta acusación insinuaban que a Cristo le gustaba asociarse con los pecadores y los viles, y que era insensible a su iniquidad. Los rabinos se habían desilusionado con Jesús, porque él, que pretendía tener un carácter tan elevado, no se juntaba con ellos y seguía sus métodos de enseñanza. ¿Por qué se portaba tan modestamente, trabajando entre los hombres de todas las clases? Si fuese un verdadero profeta, decían, estaría de acuerdo con nosotros y trataría a los publicanos y pecadores con la indiferencia que se merecen. Esto encolerizaba a los guardianes de la sociedad, en que aquel con quien estaban continuamente en disputa, pues cuya pureza de vida y los aterrorizaba y condenaban, se juntara con una simpatía tan visible como con las parias de la sociedad. Aquí, ¿qué estamos viendo? ¿Qué cosa el Señor Jesús, cómo vive el Señor Jesús aquí? ¿Por qué los publicanos y los pecadores se acercaban a él? Para oírlo. Porque ellos veían cómo vivía el Señor. Ellos veían en él algo diferente. A ver, ellos miraban. Algo diferente. A ver, recordemos el contexto que estamos viviendo o que estaba viviendo en ese momento. El Señor Jesús era un hombre joven de 30 años, que era de una provincia oscura, olvidada, como es Galilea, de la cual los mismos discípulos dijeron, de Galilea puede salir algo bueno. Sí, pues todo era malo, ¿eh? Es como ahora, tal vez tener un prejuicio de alguna colonia popular, de algún lugar, de algún barrio pesado en la ciudad donde ustedes vivan, que digan, del Playón Sur, digo, por decir aquí cercano, puede salir algo bueno. Otra cosa era de que este hombre joven no era un filósofo, no era un fariseo, no era un estudiado, era un carpintero. Y según Isaías 53, no tenía ni buena apariencia. No tenía ni buena apariencia. Entonces, esa gente, estos publicanos o esos pecadores, se acercaban a él viendo que en él, alguien que estaba tal vez en su condición, desde el punto de vista de su aspecto y de su condición social, podía representar algo de lo que ni los propios letrados, de los propios líderes religiosos podían representar. Y como dice el Señor Jesús, nadie puede venir a mí si el Padre no los trae. O sea, el Padre, o sea, el Espíritu del Padre, el Espíritu Santo del Padre era que los traía hasta el Señor Jesús. Entonces, de entrada, ellos podían ver en un hombre con muchas semejanzas a ellos, alguien que podía estar más allá que los propios dirigentes. Entonces, ¿por qué se estaban reuniendo en pos de él? Porque miraban en él a alguien distinto. Bueno, la pregunta 6. ¿Por qué Jesús
fue censurado, verso 2. Y los fariseos y los escribas murmuraban, este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Bueno, ¿por qué lo censuraban? Porque los escribas y fariseos no se rozaban con ellos, con los pecadores, porque según su concepto se iban a contaminar y ellos iban a ser pecadores al convivir con ellos. O sea, estaban lejos del Padre Celestial por su actitud de ellos. En esta lección, imaginando, yo me imagino, ¿no? Cómo dice que ellos, los fariseos, se encolerizaban, se enojaban. ¿Cómo es posible? Nosotros somos los, ahora sí, que por nosotros pueden ser enseñados. ¿Y por qué eligen a él? Él no ha estudiado, no sabe nada. Pero lo que estamos viendo, veían algo diferente a lo que ellos decían. Porque ellos decían y no hacían. En cambio, el Señor Jesús vivía ahora sí, lo que era él, lo que vivía, lo que él hacía en su vida. Bueno, entonces, la pregunta 6, ¿por qué fue censurado? Porque no era igual a ellos. Porque no era, miren, muchas veces nosotros igual censuramos a personas que por la apariencia, por el estatus social que tienen, no crees que de ellos pueda salir algo bueno. Ahorita, trágicamente, en Latinoamérica, por lo menos en México, existe una gran migración de personas. Y en México existe una mala idea de que todos los que vienen del Salvador y Honduras, ¿qué son? Son los más peores. Pero ¿acaso eso no es la misma percepción que tienen los estadounidenses de los mexicanos cuando van allá? Sí, de que van violadores, asesinos. Ya lo dijo Donald Trump. Entonces, eso es una percepción de la realidad que se ha generalizado. Entonces, cuando lo traemos al contexto del Señor Jesús, ese era lo mismo, o sea, de Galilea puede ser algo bueno, de un hijo del carpintero, de alguien que ni siquiera está casado y es joven y puede traernos algo bueno. Entonces, ¿por qué fue censurado? En gran parte por su apariencia, en gran parte por su estatus social que no tenía nada que ver con el liderazgo presente, de ellos. Y peor aún porque la doctrina no iba de acuerdo a la doctrina que tenían ellos. ¿Por qué fue censurado entonces? Porque no era igual definitivamente a los líderes religiosos de ese momento. Bueno, vamos con la pregunta 7, 15:7. En respuesta a eso, ¿qué palabra fue relatada para mostrar el amor compasivo de Dios por los perdidos? ¿Cómo afecta la conversión de un alma al cielo? Aquí vamos a ver cómo ilustra el Señor Jesús a la oveja y la moneda que se perdió y se halló, que están simbolizando a los publicanos y pecadores. Sí. Dice, y les contó esta parábola: ¿quién de ustedes, teniendo 100 ovejas, habiendo perdido una de ellas, no deja las 99 en el campo y va en busca de la perdida hasta hallarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros y gozosos, y al llegar a su casa junta a los amigos y vecinos y le dice: alégrense conmigo porque ya encontré a mi oveja que se había perdido. Os digo que hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Aquí el Señor estaba diciendo que los escribas y fariseos, como eran justos, no necesitaban arrepentimiento. O sea, ellos mismos, le dice el apóstol Pablo en Hechos 13, 26, 27, por ahí, dice: nos vamos a los gentiles porque ustedes son indignos de la vida eterna. O sea, se creían justos y sin pecado. Aquí dice que cuando el Señor Jesús, los fariseos, más bien los fariseos, decía que por qué comía con pecadores y publicanos, les contó esta parábola de la oveja perdida. ¿Por qué? Porque esta profecía ya la conocían ellos, que debían de ir a los perdidos, a los gentiles, en su momento, claro, porque tenían que pasar algo para que estuvieran en ellos. Entonces el Señor Jesús les cuenta esto. Sí, no era algo que conocían que ellos. conocían. Sí. Ahora mira, primero voy con los textos. Vamos a Isaías 39:11. Ok. Isaías 39:11. Si tú, Arturo, me puedes ayudar, Arturo Grandes.
Si tú lo encuentras más rápido. Pues. Isaías. Sí, Isaías 39:11. Fíjate bien, esta profecía ya estaba dada. Isaías 39:11 dice, como pastor apacentará su rebaño, con su brazo levantará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará con ternura a los recién nacidos. Nacido. Ahora, 39:11 no llega. amigo, Isaías llega. 39:11. ¿No? Ahora San Juan 10:11. Muy bien. San Juan 10:11. 10, 11, ok. San Juan 10:11, Arturo. Si por ahí ya lo tienes. Yo lo tengo, dice, Yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. por las ovejas. Amén. Ajá. Ahora vamos a Isaías 30. Ahí está lo más, la esencia del ministerio del Señor Jesús. Isaías 34:11, 34, 11, 12. 34. Isaías 34:11 y 12. Dice, la poseerán el pelicano y el erizo y la Arturo. lechuza. Isaías 34:11 y 12. Sí, pues eso todo. Sí, lo creo estoy leyendo. que tienes que, por favor, corrobora el capítulo, porque el 34 no es. No, 34. No es la cita correcta. Bueno, seguimos. Sí. Sí, ahorita lo buscamos. Ajá. Ok, Sí, vamos entonces, a ver, vamos a resumir entonces las preguntas que estábamos viendo ahorita. Aquí me llama la atención de Juan, de la cita que se da. Dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por... Las Las ovejas. ovejas. Le estaba diciendo que ellos deberían hacer hasta lo imposible por rescatar a un ser humano. Sí. Porque si hacían hasta lo imposible por rescatar a una oveja que se le caía en un barranco, ¿Cuánto más por un hombre que necesitaba sí, la salvación? ¿cuánto más? Ahora, seguimos con la pregunta. Seguimos con la pregunta. 8. ¿Qué otra parábola le fue dada para mostrar el amor de Dios por los perdidos? ¿Quién se regocija ante la conversión de un pecador? Versículos 8 y 10. ¿Lo tienes? Léelo. ¿Y qué mujer que tiene 10 dramas, o sea, 10 monedas, y pierde una moneda, no enciende la lámpara y barre la casa y la busca con diligencia hasta hallarla? Y cuando la encuentra, junta a los amigas y vecinos y le dice, alégrense conmigo porque encontré la moneda que se había perdido. Así os digo que qué alegría ante los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Imagínense, los ángeles de Dios se alegran. Espérame tantito. Ya encontré es Ezequiel 34:11. Ah, ok, Ezequiel. Léelo si ya lo tienes. Sí, dice, es que tengo aquí un párrafo sobre esa pregunta. Dice, así dice el Señor, yo mismo buscaré a mis ovejas y las cuidaré. Como el pastor busca su rebaño el día que las ve esparcidas, así buscaré a mis ovejas y las libraré de todos los lugares donde fueron esparcidas en el día nublado y oscuro. Ahora dice el 15, yo apacentaré mis ovejas y las llevaré a descansar, dice el Señor. El 16, yo buscaré a la perdida. Aquí está el significado de la oveja perdida. Traeré a la descarriada, ligaré a la perniquebrada, fortaleceré a la enferma. Ahora dice aquí, el 31, ya para concluir dice, vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombre soy, y yo soy vuestro Dios, dice el Señor. Aquí se está refiriendo a los hombres, a los seres humanos. Dice, ellos son mis ovejas, esas almas perdidas. Ahora aquí te voy a leer un parrafito de palabras de vida del gran maestro. Dice, ¿En qué capítulo lo lees? el capítulo 15 Ajá. y el capítulo 15. Dice, estas almas a quienes desprecian, dijo Jesús, pertenecen a Dios. Son suyas por la creación y la redención y son de valor a su vista. Así como el pastor ama a sus ovejas y no puede descansar cuando le falta, aunque sea solo una, así es en un grado infinitamente superior. Dios ama a toda alma descarriada. Conoce. Los hombres pueden negar el derecho de su amor, pueden apartarse de él, escoger otro amor. Sin embargo, son de Dios y él anhela recobrar a los suyos. Dice, como reconoce su rebaño, el pastor en el día que está en medio de sus ovejas esparcidas,
Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todo lugar en que fueron esparcidos, en el día nublado y la oscuridad. Aquí está hablando, esta profecía la dio Ezequiel en su momento. Por eso el Señor Jesús, cuando el Señor Jesús vino, él no podía pasar por alto a los publicanos y los pecadores, que para los fariseos ellos ya eran unos seres despreciables que no merecían la salvación. Pero el Señor les dio una lección, dijo, no, yo vine a ellos. Ustedes ya no quieren la salvación. Bueno, vine a ellos. En él se estaba cumpliendo esa misión que el Señor Jesús traía en esa profecía de Isaías. Ahora, bueno, seguimos. Seguimos, no, pero está bien que lo hayamos comentado porque es ir entendiendo lo que es capaz de hacer nuestro Dios por nosotros, porque ahora vamos a entrar completamente de lleno a ese punto, lo vamos a leer ahorita, Sí. con la parábola. Sí, que aquí está, mira. El dracma. Sí, el dracma, exacto. No, sí, está en la pregunta 9 y 10. La pregunta 9, ¿en qué se parece esta parábola? No hay texto. El 10, ¿en qué son diferentes? Nota 4. Creo que aquí está en la nota 4. Ok, pero entonces nada más para repasar un poco, vamos a volver a leer los versículos 8 y 10 de la parábola. Dice, aquí la pregunta 8, nada más para seguir con la idea, Sí. para que no se nos vaya a ir la idea. Dice, ¿quién se regocija ante la conversión de un pecador? ¿Quién se regocija? Los ángeles. Los ángeles. Ok, y ya lo estábamos viendo ahorita con el texto que leía mi madre. A ver, yo lo que quiero hacer nada más de esto es, a ver, ¿han visto ustedes la ilustración de qué tan grande es nuestro mundo con respecto al sol? Ujú, ¿Se ubican una canica? Sí, De las canicas chiquitas, no de las grandes, las chiquitas, bueno. ¿Ubican ustedes un balón de básquetbol? sí. De que son grandes. Bueno, este balón de básquetbol puede ser rellenado por bolitas como de una canica. ¿Cuántas canicas pueden entrar dentro de un...? Muchos casos. Bueno, pues así de grande es nuestro Sol en comparación Con el planeta con Tierra. nuestro planeta Tierra. Y se dice de que existe un sol que es tan grande como de Tijuana hasta Yucatán, cruzando toda la República Mexicana. De grande, ¿cuántas pelotas de básquetbol pueden entrar en ese tramo? Estamos hablando de un viaje en autobús de unos 4 días o 5 días. O sea, es inmenso. O sea, estamos hablando de un universo totalmente inmenso y que de ese sol, como ese sol, existen miles en una galaxia. Y hay miles de millones de galaxias y Dios las hizo todas. Entonces, cuando hablan de que un pecador se convierte, dice que los ángeles se alegran. ¿Cómo es posible que los ángeles y Dios y todo se alegran por algo que ha pasado en un mundo tan Se pequeñito? alegra porque esa persona fue arrancada de las manos del maligno. Y fue arrancada voluntariamente. Porque recuerden que toda acción tiene que ver con la voluntad de la persona, no es algo a la fuerza. Ahora sí, dice la 9, ¿en qué se parece esta parábola? ¿En qué son diferentes? Nota 4. Nota 4, en que son Sí. diferentes. A ver, Bueno, yo aquí- leo la nota, permítame, yo leo la nota. Está muy interesante. Dice, la oveja extraviada sabe que está perdida, se ha apartado del pastor y del rebaño y no puede volver. Representan los que comprenden que están separados de Dios y que se hallan dentro de una nube de perplejidades y humillación y se ven grandemente tentados. Ahora, un comentario. Las ovejas que se extravían, sabes que está extraviada, pero los seres humanos en mayoría son pocos los que se dan cuenta que están separados de Dios, son pocos. Ahora vamos con la moneda perdida. La moneda perdida simboliza a los que están perdidos en sus faltas y pecados, pero no comprenden su condición, están apartados de Dios, pero no lo saben, sus almas están en peligro, pero son inconscientes e indiferentes. Esta parábola, Cristo enseña que aún los indiferentes a los requerimientos de Dios son objetos de su compasivo amor. Han de ser buscados para que puedan ser hallados de vuelta a Dios. La oveja extraviada del rebaño estuvo perdida en el desierto o en la montaña.
La moneda se perdió en la casa. Estaba a la mano, pero solo podía ser recobrada mediante una búsqueda diligente. Ahora, Cristo dice, yo estoy a la puerta y llamo. No, muchas veces las personas creen que están llamando a los pecadores de allá afuera que no conocen. No, está tocando el corazón de aquellas personas que están sentados escuchando la palabra, que están perdidos y no lo saben. La Odisea muestra a esas personas que están tibios, que están tibios. Y la moneda que se perdió, adentro de la casa simboliza la iglesia, ahí está más claro. Y la moneda simboliza a los miembros que están sentaditos, son los laodicenses que están perdidos sin Dios y sin esperanza, y ellos piensan que tienen. Pero es que hay algo interesante aquí, la moneda no deja de perder su valor. No, O sea, tiene que ser limpiada. Fíjate, hermano. O sea, la moneda está perdida, pero sigue valiendo lo mismo. Sí, nada más puede ser que esté sucia, puede ser. Entonces la persona pues hace limpiarla, la limpia. Ahora, la persona hoy en día, ¿qué dice el Señor Jesús en Juan 3, del 3 al 5? Que dice, no me acuerdo, vamos a leerlo, San Juan 3. San Juan 3. Ya lo tengo, San Juan 3. Ajá. ¿San Juan 3 qué? Dice, San Juan 3, verso 3. Jesús respondió, te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El 5, respondió Jesús, te aseguro que el que no nace del agua del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne y lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te asombres que te haya dicho, es necesario nacer de nuevo. Ahora, la persona, y le aplica este texto a los que no son miembros de iglesia, se lo aplica. Pero Jesús se lo estaba aplicando a un alto dirigente, a Nicodemo. Nicodemo no era cualquier miembro de iglesia, era un alto dirigente. El Señor tiene que nacer nuevo. Ahora, si eso se le dice a un alto dirigente, también se le aplica a los miembros de la iglesia. Tienen que nacer nuevos. Dicen, no, pues yo ya me bauticé, ya resucité, soy una nueva persona, pero yo estoy viendo tus hábitos y todo lo que tienes. Eso me está indicando que necesitas nacer de nuevo. Es que volvemos a lo que iniciamos. Bueno, va. Aquí vemos de que dice que la oveja perdida es la que se pierde en la montaña, pero la moneda perdida se pierde en la casa, ahí. Entonces aquí dice, la moneda, aunque se encuentre entre el polvo y la basura, es una pieza de plata. Su dueño la busca porque es de valor. Así toda alma, aunque degradada por el pecado, es considerada preciosa a la vista de Dios. Así como la moneda lleva la inscripción, imagen e inscripción de las autoridades, también el hombre, al ser creado, lleva la imagen y la inscripción de Dios. Aunque ahora está malograda y oscurecida por la influencia del pecado, queda aún en cada alma los rastros de esa inscripción. Dios desea recobrar esas almas y volver a escribir en ellas su propia imagen, en justicia y santidad. Amén. Entonces, podemos ser nosotros que ya hemos dado el paso. Bueno, vamos a recapitular lo que hemos venido estudiando hasta ahorita. Venimos hablando de un momento en la historia en donde alguien puede tomar una decisión en favor de Cristo. ¿Okay? Porque así iniciamos la escuela sabática. Tomamos una decisión en favor de Cristo, pero todavía no dejamos aquello que nos ata. Pero aún así tomamos una decisión. Entonces aquí hay dos cosas. Alguien que se acerca dejándolo todo, el triunfo es seguro para él. El apóstol Pablo. Pero hay alguien más que se acerca a Cristo Judas reservándose algo. Y el Señor pone un ejemplo diciendo, es como aquel que sale a la guerra y no calcula los daños que vaya a tener. Entonces, aquellos tipos de personas, ¿ok? Luego dice el Señor, ¿quién me va a seguir? Bueno, el que me va a seguir tiene que dejar todo aquello que le impide acercarse a él. Exacto. Bueno, permítanme. Bueno, yo dije que dice la Escritura, es necesario nacer nuevo. Recuerden que Juan el Bautista dice, no soy digno ni de desatar su correa, ni de amarrarla.
pero viene detrás de mí uno que es mayor que yo, que él bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ahora, ya fuimos nacidos del agua. Ahora necesitamos ser bautizados por el Espíritu Santo. Y dice, y fuego. ¿Qué cosas son el fuego? El fuego es el alfarero que va a pulir a esa pieza, a ese ser humano. Ese es el fuego. Lo va a pulir. Y si la persona acepta eso, entonces va a ser bautizado por el Espíritu Santo. Luego sigue en esa secuencia, el Señor nuevamente nos da una indicación y dice, si ustedes son la sal, si ustedes toman ya la decisión y ustedes por esos defectos que quisieron conservar pierden su valor, pierden su sabor, no sirven ni siquiera para abono. Me estoy acordando de esto, que los apóstoles cuando estaban todos reunidos, fueron bautizados en el Espíritu. Qué Sí. bonito, ¿no? Sí. Y luego ya para terminar en esta primera parte del repaso nos ponen ejemplos, nos ponen el ejemplo de qué cosa, del dracma. Nos ponen este ejemplo dándonos a entender de que ahora que ya estamos dentro, que ya tomaste una decisión, que ya fuiste capaz de abandonar ciertas cosas, es posible que tú estés perdiendo valor, no porque tú no valgas, sino porque las cosas que te han rodeado, allá refundido, dentro de la casa, dentro del pueblo de Dios, dentro de esta protección, de esta ciudad de refugio, las cosas que te rodean, es posible que estés debajo de la cama, debajo de un mueble, debajo de un refrigerador, y allá hay telarañas, arañas, polvo, todo eso te va cubriendo, y esto que es visiblemente valioso, ¿cómo se vuelve? Algo que es visiblemente sin valor. Pero para su creador, para el que posee ese dracma, no ha dejado de valer. Sí, cierto. Bueno, vamos con la Vamos a siguiente. seguir. Entonces vamos a seguir con eso. Solamente lo hago como referencia para poder ir entendiendo el hilo conductor de esta lección. Entonces pasamos a la siguiente pregunta. Es la De 11. la 11. ¿Cómo ilustra el gran amor de Dios por cada pecador de manera individual? Vamos a leer San Juan 3:16. Ya no lo Dice, sabemos de memoria. porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en él crea no perezca, sino tenga la vida eterna. Y 2 Corintios 8:9 dice, porque ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes se hizo pobre, siendo rico, para que ustedes fueran enriquecidos con su pobreza. Ahora voy a leer Filipenses 2:5-8. Vamos a ver por qué el Señor se hizo pobre, por causa de nosotros. Dice el apóstol Pablo en Filipenses 2:5-8. Haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien aunque era de condición divina, no quiso aferrarse a su igualdad con Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomó la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres, y quien a tomar la condición de hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí nos da una idea que por qué se hizo pobre, porque dejó toda su grandeza, todo su poderío, porque si hubiera venido con todo su poderío y su grandeza no desaparece, por eso se hizo pobre. Sí, y me ganaste el texto, pero bueno, aquí tengo otro. Dice, ¿cómo ilustra el gran amor de Dios por cada pecador de manera individual? Aquí está hablando a manera individual, ¿no? Aquí en Romanos 5:8, vamos a buscar Romanos 5:8. Romanos 5:8, esperemos que no me haya equivocado. Romanos 5. 5:8 dice, pero Dios demuestra su amor hacia nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Es lo mismo que yo Amén. dije. Ahora aquí en Isaías 53, del 5 al 6. Aquí está la esencia de lo que el Señor vino a hacer por nosotros. Isaías, ya no lo sabemos también, ya no lo debemos de saber, ¿no? 53. Dice él, desde el 4, dice, Isaías 53, 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como escondimos de él, el rostro fue menospreciado y no lo estimamos. Sin embargo, él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores.
y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trae paz lo cargó él, y por su llaga fuimos sanados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se desvió por su camino, pero el Señor cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Angustiado y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja ante sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Aquí está el gran amor de Dios por nosotros. Bueno. Amén. Bueno, vamos a la pregunta 12. Está muy interesante esta pregunta. Dice, ¿cómo demuestra la condición de ser pecador? Voy a leer la versión parafrase. Yo lo busqué en varias versiones y me pareció esta la más aceptable. Efesios 2, 11 al 12. Dice, nunca olviden que antes eran paganos y que los judíos los tenían por infieles, inmundos, aunque ellos tienen el corazón tan inmundo como el de ustedes. Pues el valor de los rituales y ceremonias que practican es eterno. Recuerden que en aquellos días ustedes vivían alejadísimos de Cristo, excluidos de la ciudadanía del pueblo de Dios y no habían recibido la promesa. Estaban perdidos sin Dios y sin esperanza. Aquí dice que los judíos lo tenían por inmundo e infieles. Pero el Señor dice, ellos también estaban iguales que ustedes perdidos. Pero ustedes ya recibieron el llamado y ahora tienen la promesa. Y en cambio los judíos que se creían que eran, no eran nada. A ver, qué buen texto acabas de leer. Porque dice el 11, acordaste. ¿Cuál? Yo le leí El la 14, parafrase. el 14. Porque Él es nuestra paz para ambos pueblos, hizo uno derribando la pared intermedia y de la separación. Aquí, a ver, número 1, vamos a ir desglosando este punto. Con esto Pablo está diciendo de que todo lo que hacían los judíos, la ley, es mala. No, era buena. Todo lo que hacía en la ley era buena. Pero lo que era malo era lo que ellos hacían en secreto. Según Ezequiel 8, donde están las más horribles blasfemias, ahí dice que los principales dirigentes de Israel se metían en los cuartos y en los cuartos, en la cámara secreta, hacían cosas horribles. Pero eran los dirigentes de Israel. Léelo nuevamente en esta versión, los primeros 11 y 12. O 11 y 12 dice, nunca olviden que antes eran paganos y que los judíos los tenían a ustedes por infieles e inmundos, aunque ellos tienen el corazón tan inmundo como el de ustedes. Pues el valor de los rituales y ceremonias que practican es eterno. Recuerden que en aquellos días ustedes vivían alejadísimos de Cristo, excluidos de la ciudadanía del pueblo de Dios y no habían recibido la promesa, estaban perdidos sin Dios y sin esperanza. Aquí dice el Señor, estaban perdidos sin Dios y esperanza, pero ahora todavía seguían teniendo el corazón sucio. Pero sin embargo ya estaban aquí adentro y ya tenían la promesa y todo era cuestión de ellos. Pero ¿por qué no era alcanzada la promesa por los judíos o por el pueblo de Israel? Dice que toda esta, aquí por lo menos en la versión 1960 dice, por tanto acordaos que vosotros en otros tiempos, los gentiles en cuanto a la carne eran llevados incircuncisos, o sea, eran ajenos por los llamados de la circuncisión hecha de mano. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Cristo. O sea, ¿qué quiere decir esto? De que en otro tiempo ellos, o sea, el pueblo de Israel, se jactaba de tener los derechos de la promesa de Dios, haciendo la ley de Dios. O sea, los actos que hacía el pueblo judío no eran ajenos, porque ahorita parece que está la moda dentro del mundo cristiano protestante, que parece que todo lo que los judíos hacían era malo. Parece que el mismo enemigo de Dios les mandó a sacrificar los sacrificios, los mandó a hacer fiestas, pero esta es una percepción totalmente equivocada, porque lo que los judíos estaban haciendo era la ley de Dios. Era bueno.
Era bueno. Mismo el apóstol Pablo dice, ¿qué acaso la ley es mala? No, es buena. Si yo no hubiera conocido, si yo no hubiera conocido la ley, no sabría del pecado. Pero, ¿cuál es el problema que hay de fondo? Ajá. El problema de fondo es que los judíos utilizaban a la ley como tal, como meros requisitos para obtener santidad y favor de Dios. Si eso nosotros lo trasladamos a la actualidad, y en vez de poner judíos, poner ley, circuncisión, colocamos, ¿qué les gusta? O sea, colocamos reuniones, congresos, santas cenas, ayunos, oración, campañas, recolección, todas las cosas que puede a una persona llevarla a un punto de santidad. Vamos a seguir añadiéndole, yo no me he vacunado, yo no soy trinitario, yo sí guardo el sábado, yo esto, yo lo otro. Aquí sueno, no sueno Obras. al que subió al templo a orar. Yo no soy Sí. como ese evangélico que no conoce el sábado y es trinitario. Sí, ¿Se dan cuenta? porque hoy en día muchos que no se han vacunado casi consideran inmundo a lo que se vacunaron. Y no estamos hablando en sí del problema de la vacuna, que es otro tema completamente, sino estamos diciendo que vamos a agarrar algo para que yo diga, yo no lo hago, y en consecuencia uno dice, pues yo no lo hago, tengo un punto más en favor de Dios, cuando realmente lo que nos acerca a Dios ni siquiera es el sábado. ¿Qué es? Ujú. Es tener su justicia, es tener sal, que tus palabras vayan sazonadas, que tú puedas alumbrar al Dios que realmente vive en ti. Eso manifiesta directamente a quien tiene, Ujú. pero no las cosas que haces o las que dejas de hacer, que ese es el problema que se transmite Bueno, aquí en Efesios. Voy a leer Romanos 9. Voy a leer Romanos 9. Lo que a mí me llama la atención es cómo el apóstol Pablo les hablaba tan bonito a los gentiles, como diciendo, ustedes estaban lejos de la salvación. Sí, y ahora son parte, ¿no? Ajá, son parte de la Son salvación. parte, Bueno. claro. Imagina, ese era algo bonito, ¿no? Bueno, Y- aquí y voy que a- nos toca también a nosotros. Voy a leer. Nunca olviden, nunca olviden que antes eran paganos y que los judíos los tenían por infieles y inmundos, aunque ellos tienen el corazón tan inmundo como el de ustedes. Pues el valor de los rituales y ceremonias que practicaban es eterno. Recuerden que en aquellos días ustedes vivían alejadísimos de Cristo, excluidos de la ciudadanía del pueblo de Dios y no habían recibido la promesa, estaban perdidos sin Dios y sin esperanza. Bueno, los judíos creían que eran hijos de Abraham y por lo tanto miraban como inmundo a los que no eran. Voy a leer Romanos 9, 6, 7 y 8. No es que la palabra de Dios haya fallado, sino que todos los que descienden, no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ahí por ser descendientes de Abraham son todos hijos de él, sino que en Isaac será llamado tu descendencia. Esto quiere decir que no todos los hijos naturales de Abraham son hijos de Dios, sino los hijos de la promesa son contados como descendientes. Verso 27. También Isaías exclama tocante a Israel, aunque los israelitas sean tan numerosos como la arena del mar, solo un remanente será salvo. Ahora leo Gálatas 3, 6 y 7. Ujú. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Por lo tanto, sabed que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Así, el 9, así los que viven por la fe son benditos con el creyente Abraham. Y ahora, en el libro de los Hebreos 6, dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, todo depende, ya no depende de Cristo para que yo sea salvo. Cristo ahí está. Ahora todo depende de uno mismo, que uno quiera salvarse, porque por la fe todos serán salvos. Sí. Interesante. Vamos a ver, sí. Aquí en esta pregunta, Estamos entre la 2 y la 3. sí, aquí es que yo me quedé pendiente con esto. ¿Cómo demuestra la condición de ser un pecador? Dice aquí en San Juan, primera de Juan 3, 4, 8. Dice, todo el que comete pecado quebranta la ley, pues el pecado es la transgresión de la ley. Aquí dice,
Primera de Juan 3:4. Eso es lo que quería decir. San Juan 8:34. San Juan 8:34. Es que yo me confundo. Ok. San Juan 8:34 dice. San Juan 8:34 dice. Bueno, Y respondió Jesús, os aseguro que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Aquí nos está diciendo cuál es la condición de un pecador. Eso es lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Pero el apóstol Pablo dice, ustedes eran esto en aquellos tiempos, ahorita ya no lo son. Ahorita ya están libres del pecado, porque ya ustedes ya pasaron de muerte a vida, es lo que estábamos hablando ahorita. Bueno, vamos con la pregunta 13 ahora. Hebreos 1:14, porque todos los ángeles son espíritus al servicio de Dios, enviados en ayuda de quienes han de recibir herencia de la salvación. Leí en el popular. Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora, estaba yo platicando con mi hermano de sangre, el mayor. Él ya tiene mucho tiempo que ya no se acerca a la iglesia. Le echa el pretexto a la pandemia. Entonces yo miré un señor que llegó tapándose la cara por lo que está pasando la pandemia, y llegó y dijo, a ti te ando buscando. Entonces entró al patio y dijo, a ver, vengo a buscarte, ¿por qué no viene? Entonces mi hermano empezó a poner pretexto, y el hermano le dice, Dios sabe que lo que me está diciendo es verdad o es mentira. Entonces mi hermano cambió de proceder. Ya le dijo, no, es que yo, pues, verdad, pues no quiero ir. Entonces, cuando se fue el señor, el hermano, yo regresé porque fui mandado, regresé, le dije, mira, Dios mismo vino a buscarte. Él dice, porque todos los ángeles son espíritus al servicio de Dios. Le dije, Dios vino a buscarte. Dios envió a su instrumento a buscarte. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿No? Entonces le dije, no olvides, a mi hermano le dije, Dios te tiene en cuenta y Dios vino a buscarte. Yo también quiero hacer un comentario aquí con la lección 13. Dice, ¿cuál es la actitud de los seres celestiales hacia este trabajo de recuperar a lo perdido? Acordémonos cuando llegaron los ángeles a Sodoma. ¿Cuál fue el propósito de Dios al llegar a Sodoma y a Gomorra? Salvar a Lot y a sus hijos. Ese es el propósito. Dios nunca te deja fuera del rescate. El Señor nunca nos deja. Siempre, como dices tú, manda a alguien a que te haga. A su instrumento. A algún instrumento, aunque sea un ser humano así. O sea, mira, por ejemplo, Dios no va a buscar a una persona santa, inmaculada para mandarlo. No. Dios, el apóstol Pablo dijo, no vaya a ser que yo, habiendo salvado a muchos, yo me pierda. ¿No? Así que la persona que vino a ver a mi hermano, al que mandó Dios, era un ser humano. Pero Dios lo mandó a buscar lo que estaba perdido. Si el hermano está perdido y no se da cuenta, bueno, ya es asunto de él, pero Dios lo ocupó. Aquí yo tengo un texto igual que quiero que dice 1 Timoteo 1:15, que dice, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de entre los cuales yo soy el primero. Eso es reconocer, bueno, el apóstol Pablo es el que está escribiendo eso. Y desde mi punto de vista, alguien que entregó su vida completamente al servicio, yo no creo que sea pecador. Pero sin embargo, o sea, desde mi punto de vista. No, sí, pero ya siendo condición humana, ya. Pero él se consideraba pecador, y uno de los primeros, porque no era la justicia de él la que le daba valor a su vida, sino la justicia de sino Cristo. era la comparación día a día con la vida de Cristo. Sí. Entonces, hay que tener nosotros humildad y reconocer que más allá de las cosas que hemos aprendido en estos días, más allá de las cosas que hayamos cambiado para mejorar nuestras vidas, todo eso es por voluntad de nuestro Dios. Dios nos ha enseñado a tener una vida más saludable, a una forma de relacionarnos con nuestra persona mejor.
pero eso no nos ayuda en nada a ser mejor persona, porque lo que nos ayuda a ser mejor persona es Cristo. Entonces, ¿qué debemos de hacer? ¿Vas a opinar? No. ¿Qué debemos hacer nosotros? Es, como dice aquí, aceptar que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, entre los cuales el primero soy Sí. yo. Bueno, Cristo Jesús dejó toda su grandeza y se humilló a sí mismo porque recibió la condición humana y ya recibiendo la condición humana ya era el Señor, ya estaba como el apóstol Pablo. Él era pecador, del cual Sí. soy el primero. Vamos a leer entonces el Sí. último comentario. Quiero leer este comentario del Palabra de Vida del Gran Maestro. Dice, ¿quién puede estimar el valor de un alma? Si queréis saber su valor, id al Getsemaní y ahí velad con Cristo durante esas horas de angustia, cuando su sudor era como grandes gotas de sangre. Mirad al Salvador pendiente de la cruz. Oíd su clamor desesperado, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mirad la cabeza herida y el costado atravesado y los pies maltrechos. Recordad que Cristo lo arriesgó todo. Por nuestra redención, el cielo mismo se puso en peligro. Podéis estimar el valor de un alma al pie de la cruz, recordando que Cristo había entregado su vida por un solo pecador. Amén. Amén. Bueno, entonces, creo yo de que hemos llegado al final de esta escuela sabática. La verdad ha estado maravilloso todo lo que es el repaso de la... ¿Sí? Vamos a estar todos aquí, ser Miguel Niño. Ahorita- Vamos a saludar a los hermanos de aquí. Sí. Ahora, yo les invito a que ustedes puedan descargar la nueva escuela sabática. Ustedes, sí, es sencillo, tienen que entrar a tiemporeunión.com, así tal cual, tiemporeunión.com, y ahí pueden encontrar ustedes la escuela sabática, la nueva. De hecho, lo voy a estar subiendo en los PDFs aquí al grupo y también en mi Facebook personal, para que el que tenga la voluntad de obtener esta lección, bueno, sea de ayuda para ustedes. Así que vamos a terminar esta primera sección, porque recuerden que la semana pasada dijimos de que íbamos a repasar la vida de Esther. No sé si alguien hizo la tarea. No hicieron la tarea. Dijiste que Ruth. De Ruth, perdón. Ando un poco confundido. De Ruth. Recuerden que hicimos ese compromiso. Ok, Aaron, tú también te ríes de mí. Entonces, vamos a hacer este repaso. Vamos a hacer la oración, vamos a cantar un poco y vamos a entrar a hacer el repaso. Realmente no es mucho, eso es media hora, pero siempre va a estar, vamos a hacerlo para que sea de provecho para todos. Así que vamos a hacer la oración, por favor. Aaron, ven. Padre eterno que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu bendito y poderoso nombre. Dios de Isaac, de Jacob, de Abraham, Padre. En estos momentos te damos las gracias por habernos permitido estar reunidos como familia y familia en Cristo. Allá mis hermanos, Padre, estén donde estén, guárdalos en tu nombre. Tú los llamaste, tú lo hiciste y tú los vas a formar a tu imagen y semejanza. Gracias por todo, Padre, gracias. Todo esto te lo pedimos en el divino y poderoso nombre de tu amado Jesús. Amén. Amén.